Estamos comenzando una nueva serie de lecciones intitulada El Tesoro de David. El Tesoro de David, y lo que haremos es seleccionar algunos salmos que me gustaría que estudiáramos, porque son de los mejores mensajes que Dios me ha dado del libro de los Salmos a través de los años. Y conociendo que David escribió aproximadamente el 75% de los salmos, me parece apropiado llamarlo el Tesoro de David. El primer salmo que vamos a analizar, por supuesto, es el Salmo 1. El Salmo 1, que lleva por título, muy correcto, La vida bendecida. La vida bendecida. Vamos a leer los 6 versículos. Es un salmo muy corto, son solamente 6 versículos. Vamos a leerlo. Es un salmo maravilloso. El Salmo 1, y dice así: Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso, no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. ¡Qué palabras tan maravillosas! Y, como dije, lleva muy bien el título. La vida bendecida. La vida bendecida habla sobre el hombre bienaventurado, aquel que aprende a deleitarse y meditar y obedecer la palabra. Este primer salmo va a establecer el tono de todo el libro de los salmos. Se ha dicho que los salmos son el cancionero de la Biblia, y creo que eso es bastante preciso, porque todos estos salmos fueron escritos para cantarse. Ojalá tuviéramos la música original, sería un espectáculo escucharlo, pero no es posible. Pero sería increíble escucharlo, en la manera en que fue escrito. Entonces establece el tono porque nos muestra cómo es que tenemos que dirigir nuestra vida. Si queremos ser bendecidos por Dios, no va a ser accidental, sino que será bajo un plan, bajo un propósito. Por eso este salmo nos muestra la manera en que debemos vivir. Voy a darte 3 puntos principales que logro ver en este salmo. El primero es lo que quiero llamar la persecución correcta. La persecución correcta. Lo que tenemos que entender aquí es que la vida es un viaje. Todos estamos yendo a algún lado. Estamos yendo en una dirección o en cualquier otra. Y que Dios nos ayude para llegar al lugar correcto. Pero si queremos ir al lugar correcto, tendremos que hacer ciertas cosas. Y esto es algo intencional, no es algo accidental. Es algo que tienes que hacer deliberadamente, bajo las decisiones que tú tomes. Por eso nuestra meta debe ser asegurarnos de que iremos al lugar correcto. Y para hacerlo, tenemos que aprender a escuchar las voces correctas. Las voces correctas. Porque lo cierto es que todo mundo está escuchando alguna voz. Todo el mundo. No importa quién seas tú. Todo mundo está escuchando. Y alguien tiene tu oído. Por lo tanto, este salmo abre dándonos estas instrucciones. Instrucciones sobre estas voces. ¿A quién deberíamos escuchar? ¿A quién deberíamos prestar atención y obedecer? La primera cosa, y este va a ser mi primer punto, punto A: no camines bajo el consejo de los malvados, de los impíos. Y bueno, estas palabras, malvados e impíos, tienen una connotación bastante fea. Pero son palabras simples que simplemente significan gente que no son como Dios. Si tú no eres como Dios, entonces eres un impío. Y el salmista nos advierte aquí porque dice que no solamente somos bendecidos por las cosas que hacemos, también somos bendecidos por aquellas cosas que evidentemente no hacemos. Por eso dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, siguiendo el consejo de gente que no es como Dios.
que te llevará al lugar equivocado, al lugar malo. Escuchar el consejo de los impíos nos lleva en la dirección equivocada. Y terminarás en lugares en los que nunca tuviste intenciones de estar. Y todo porque escuchaste las voces incorrectas. Tomaste una mala decisión. No cometas este error, amigo mío. Ahora, pasa de el consejo de los malvados, los que escuchan el consejo de los impíos. De ahí pasa al punto B. El punto B es el no estar, el no transitar en el camino de los pecadores. Y esto es progresión, porque el primer hombre está caminando. Esta persona ya ha dejado de caminar y simplemente está ahí quieta. Está ahí parada. ¿Y dónde está parada? En el camino de los pecadores. Entonces, ya no está progresando en su vida. Él ya no está moviéndose ni avanzando. Se ha atascado y simplemente ya no avanza. Lo que esto implica es que esta gente ha reconocido que algo está mal. Están perdidos en el camino y ya no saben qué es lo que tienen que hacer. Eso ocurre cuando escuchamos las voces incorrectas. Escuchamos las voces incorrectas, vamos en esa dirección y en algún momento encontramos que las situaciones y circunstancias nos hacen decir, ¿cómo fue que llegué aquí? ¿Cómo es que esto me ha ocurrido a mí? Porque la vida es un viaje, todos vamos a algún lado. Por eso este individuo está perdido en el camino equivocado. Ahora, el punto C. El punto C es lo que yo llamo dichoso el que no se ha sentado en la silla de los burladores, de los escarnecedores. Y como he dicho, esto es progresivo. Está dándonos una imagen de la vida. Es un viaje que desciende. Este individuo está en declive porque escucha las voces erróneas. Y esto lo lleva de una posición en la que está caminando a estar parado, a estar sentado. Ahora está sentado. Sentado en la silla de los escarnecedores, de los burladores. Es decir, está sentado en la silla equivocada. La silla equivocada. La vida de esta persona ha estado involucionando hasta llegar al punto en el que busca venganza y busca burlarse. Son personas que se han vuelto muy duras, muy duras. Es una progresión. Y esto es lo que les ocurre. Están comenzando a convertirse en personas vengativas y bastante duras. Y pretenden que son los jueces de otras personas, que están en la posición de gobernar sobre otras personas y emitir juicios de valor sobre cualquier persona. Siempre juzgan y siempre son críticos de otras personas. Y casi siempre lo hacen de una manera bastante dura. Esto siempre es así. ¿Vemos lo que ocurre en la vida de esta persona? Han pasado de una posición en la que se movían por la vida, luego se detienen porque están perdidos y ahora han llegado a un punto en el que se sientan en la silla de los burladores. Y luego nos muestra lo opuesto de todo esto. Nos dice, dichoso, bienaventurado. Recuerda, somos bendecidos no solo por lo que hacemos, sino también por lo que no hacemos. El hombre que no va en la dirección equivocada ni escucha las voces incorrectas. El hombre que se deleita y el hombre que medita en la palabra de Dios. ¡Qué gran cuadro! ¡Qué hermosa imagen! El hombre que se deleita en la palabra de Dios. Y el hombre que aprende a escuchar y obedecer la voz correcta. Escuchan la voz correcta, que es la palabra de Dios. Toman sus decisiones basándose en la palabra de Dios y, gracias a esto, son bendecidos. Bendecidos en la vida, bendecidos en sus obras. Es la vida bendecida porque tomaron la decisión correcta. Escuchar la voz correcta. Ahora hablemos de una segunda cosa que puedo ver aquí en este salmo. No solo tenemos el viaje correcto, la voz correcta, también tenemos las raíces correctas. Las raíces correctas. Y dice que el individuo que ha escuchado a la voz correcta y que la obedece también, él va a ser como un árbol plantado. Ahora notémoslo, esto no es accidental. Un árbol plantado junto a las corrientes de aguas. Los ríos o corrientes, eso es plural. Y esto muestra en la vida del individuo lo que llamo madurez y también estabilidad.
madurez porque verás que produce fruto, y estabilidad porque tiene raíces profundas junto a los ríos, las corrientes. Y ya que tiene estas raíces profundas junto a las corrientes de aguas, su hoja, la hoja de ese árbol no perecerá, no va a caer. Y cualquier cosa que haga, todo lo que hace prosperará. Eso me encanta, esto me fascina, es una ilustración maravillosa de la vida bendecida. El individuo que es como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas. Y la verdad es que solo los árboles maduros y sanos van a producir buen fruto. Si quieres tener buen fruto en tu vida, tendrás que tener buenas raíces, porque sin raíces no hay ningún fruto. Pero los que están plantados junto a las corrientes de aguas, y la razón por la que estoy enfatizando todo esto, en plural, es para demostrar que existen muchas corrientes fluyendo desde el río de la vida. La Biblia habla, por ejemplo, de los 7 espíritus de Dios, y esto no quiere decir que hay 7 dioses, no. Lo que quiere decir es los atributos diferentes de Dios, todos fluyen hacia este río, estas corrientes que están fluyendo y van al río de la vida. Jesús dijo algo bastante similar. Esto lo vemos en el capítulo 10 de Juan y el verso 10. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, notémoslo, no solo es vida abundante. Vida en abundancia, eso es lo que Dios quiere hacer. Esta persona que está plantada junto a los ríos de agua viva, que ha escuchado la voz correcta y medita y obedece la palabra del Señor, gracias a todo esto, la hoja que este árbol produzca no va a perecer. Y yo sé que hay muchos cuyas hojas ya están cayendo y lo demuestran bastante en la vida. El pecado va a destruirte, amigo mío, te va a matar, pero si estás plantado junto a las corrientes de agua viva, provocará que tu vitalidad siga creciendo, que siga fluyendo. Vas a descubrir que ya tienes vida abundante. Sí, la hoja de este árbol no caerá. Y todo lo que haga, todo lo que emprenda, va a prosperar. ¡Qué promesa tan magnífica es la que Dios hace aquí! No importa cuál sea tu vocación, ni importa cuál pueda ser tu ocupación. No importa cuáles sean los dones que tienes en la vida. No. Lo que importa es, ¿estás escuchando la palabra de Dios? ¿Meditas en esta palabra? ¿Obedeces la palabra de Dios? Si es así, Dios va a bendecirte y descubrirás que tienes raíces plantadas junto a esta agua viva. Y cualquier cosa que hagas va a prosperar. Y luego prosigue a mostrarnos el lado opuesto. Nos muestra que para los impíos no es así. Básicamente dice que los malvados, los impíos, son como un desierto. Son como la paja, el despojo que está siendo llevado por el viento. Y aquí habla de la paja, el cascajo, lo que ya no sirve, la cáscara que cubre el grano de trigo. Y una vez que esta cáscara se separa del grano de trigo, el viento se la lleva básicamente porque es inútil, ya no tiene ningún valor. Dice que eso ocurre con los impíos. Ellos no tienen raíces y tampoco van a producir fruto. ¡Qué imagen tan más clara y vívida! Si queremos vivir una vida bendecida, tendremos que aprender a ser como esta persona que está meditando en la palabra de Dios y que obedece la palabra. Y ya que está meditando y obedeciendo la palabra de Dios, tiene raíces profundas que producen buen fruto. Y es la tercera cosa de la que quiero hablar. No solo es la persecución correcta o el viaje correcto, o tener las raíces correctas. Si tú llevas una vida bendecida, también tendrás el fruto correcto. El fruto correcto. Y ya que el árbol está plantado junto al río, va a ser fructífero. Va a producir fruto. Como dice el mismo Salmo, producirá su fruto a su tiempo, es decir, produce el fruto correcto en el tiempo correcto. Y eso es muy importante porque algunas personas pierden su temporada en la vida. Y como se pierden la temporada, no pueden producir fruto. Que Dios nos ayude a conseguir ambas cosas aquí. Dice,
que produce su fruto a su tiempo. El tiempo es crucial. El tiempo es básico. Si queremos tener éxito en la vida, habrá que saber qué hora es, qué época es, qué temporada estamos viviendo. No hay nada que sea más importante. No hay nada más triste en esta vida que ver a alguien que intenta ser o hacer algo fuera de temporada. Por ejemplo, y esto es tristísimo, ¿has visto a algún cuarentón que de repente le dan ganas de tener 20 años otra vez? Y revivir su juventud. Eso no va a pasar, amigo mío. Siempre resulta lamentable ver abuelitas vestidas como señoritas adolescentes. Es tristísimo. Porque no es su época. Y como no es su época, como no es su temporada, el fruto no será bueno. Si queremos tener buen fruto, tendrá que ser producido a su tiempo. Ahora, quiero darte una ilustración aquí. Permíteme mostrarte una imagen bastante vívida. El plátano que está verde y el que ya está negro. El plátano verde y el plátano negro. El plátano verde es prematuro. Prematuro. Es decir, todavía no está listo. Y puedo decirte que en mi experiencia, si viajas a los trópicos, bueno, esto te decepcionará de la fruta que pueda haber en tu propia ciudad. De verdad, te lo digo. Allá recogen la fruta del árbol, recogen del viñedo y es tan dulce. Pero los plátanos verdes que hay en las tiendas generalmente solo los envían así porque esperan a que maduren ahí en el almacén o en la tienda. Y como no está listo, simplemente no tiene el mismo sabor ni la textura que en los trópicos. Por supuesto, todo mundo sabe cómo se ve un plátano extra maduro, negro. Su tiempo ya pasó. Oh, no, ya no es bueno, ya no se puede comer. Y es lo mismo con el fruto en nuestra vida. Si queremos ser productivos en nuestra vida, si queremos vivir la vida bendecida, es importantísimo dar nuestro fruto en su tiempo. Y quiero destacar, la fruta de importación casi nunca es tan buena como la fruta producida localmente. Por lo que ya explicamos, como no está lista, la recogen, la envían y esperan que esté lista ya en la tienda. Pero, oh Dios, aún así encuentran maneras de venderle estas cosas a la gente. Y bueno, por ejemplo, las naranjas. He visto naranjas que ya estaban listas, pero su cáscara era verde. Nadie va a comprar una naranja verde. No va a ser. Porque no está lista. O no se ve lista, por lo menos. Y la gente sabe que rociándolo con químicos hacen que se vea naranja. O los tomates se ven muy verdes. Le echan algún químico y de repente se ven de un rojo bastante vibrante. Pero el sabor no está ahí simplemente porque no se produjo localmente. La fruta importada nunca va a ser tan buena. Es más cara y nunca es igual de dulce. Yo lo diría de esta manera. Nada sabe tan bien como la fruta que produces en tu propio jardín. Es decir, nada se puede siquiera acercar a esto. Cuando lo produces tú y tú lo conoces bien porque es tu fruto. Simplemente no hay cosa mejor que el consumir tus propios frutos del jardín. Ahora, ya que el salmista habló sobre el fruto, él regresa al viaje de la vida. Y es aquí que comienza a sacar algunas conclusiones. Las conclusiones entre los malvados, los impíos, los que no son como Dios, y los que son como Dios, los justos. Y nos dice que al llegar al final de nuestros días, por eso no se sostendrán los malvados en el juicio. Y lo que esto nos dice es que todos tenemos que rendir cuentas. Todos tendremos que rendir cuentas sobre nuestra vida, sea bueno o sea malo. Todos tendremos que dar cuenta. Alguien lo ha dicho muy bien, nuestra vida es el regalo de Dios. Lo que nosotros hacemos con ella es nuestro regalo para Él. Por eso, al final de la vida, cuando demos cuenta, los malvados no podrán sostenerse en el juicio. No podrán sostenerse. No sostendrán ni el juicio ni el veredicto porque desperdiciaron su tiempo, su vida. Así que los impíos no podrán estar ante el juicio. Ni los pecadores podrán estar en la congregación de los justos, los que tienen una relación correcta con Dios. Aquellos que escuchan
la voz correcta, la palabra de Dios, y obedecen la palabra de Dios, esas personas serán bendecidas hasta el mismísimo final de sus vidas. En el versículo 6 se nos da esta conclusión y esta comparación entre las dos personas y dice, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Y qué gran tragedia. Es una tragedia en la vida que he visto ocurrir muchas veces. Gente que Dios bendice y dota con toda clase de talentos y habilidades. Dios les bendice y les da oportunidades y las pierden, las desperdician porque escucharon a las voces incorrectas. Anduvieron por los caminos incorrectos, los de los malvados, y se sentaron en la silla de los burladores y llegan al final de sus vidas sin haber hecho nada que valga la pena. Amigo, Dios nunca quiso que fuera de esta manera. Dios no solo te bendijo cuando viniste a este mundo, te bendijo con tanto potencial y tantas habilidades, sino que Dios bendecirá toda tu vida si tú escuchas la voz de Dios y eres como un árbol plantado junto a las corrientes de agua viva. Si puedes hacerlo, serás bendecido. Todo lo que hace prosperará. Dios conoce el camino de los justos. Esto nos indica que caminan en armonía y en comunión con Dios. Pero la senda de los malvados va a llevar a la perdición. Alguien lo ha descrito de esta manera, diciendo, este salmo podría llevar este título, el camino de los justos y el final de los impíos. ¿Y esto qué significa? El camino de los justos es que es solo un viaje. Estamos yendo a algún lado. ¿A dónde vamos? A lo que llamamos el cielo. Estamos yendo hacia nuestro paraíso con Dios. Pero eso es solo el comienzo. El comienzo de una vida eterna que compartiremos por toda la eternidad con el Dios de la vida, el Dios que nos ha bendecido. Pero para los impíos, no. Todo llegará a un alto abrupto. Todo llegará a su final y la vida simplemente ya no será más. Para aquellos que conocen a Dios, está la vida eterna, pero para quienes no le conocen, para los apartados de Dios, ¿qué les espera en el futuro? Lo que la Biblia llama el infierno o el lago de fuego. En pocas palabras, una muerte eterna. Una muerte eterna. Porque Dios nunca quiso que tú murieras, nunca quiso que yo muriera, sino que Él siempre quiso que vivamos. Ese es el plan de Dios, que nosotros viviéramos la vida bendecida que dice aquí, eternamente, compartirla con Dios. Pero para aquellos que rechazan la palabra de Dios, rechazan los mandamientos de Dios, yendo en la dirección incorrecta, terminan en el lugar incorrecto. Se ha dicho bien sobre el infierno. De hecho, es Jesús quien pronuncia estas palabras. Él dice que el infierno fue creado para el diablo y para sus ángeles. Y alguien dijo que quien entra ahí no debería estar ahí. Es allanamiento de morada. Y es verdad. Porque Dios no creó el infierno para ti o para mí. No. Él creó la vida eterna. Él creó el cielo para ti y para mí. Pero si rechazamos el consejo de Dios, si vamos en la dirección equivocada, escuchando la voz incorrecta, terminaremos en el lugar equivocado. No hagas esto, amigo mío. No perteneces allí. No vayas contra la gracia y el favor de Dios. Dios ha hecho absolutamente todo lo posible para redimirnos a ti y a mí y hacer que vayamos a la vida eterna, una vida para siempre con Él, una vida abundante. Ese es el plan de Dios para nosotros. Pero si escuchamos la voz incorrecta, y esto tengo que enfatizarlo porque todo mundo está escuchando a alguien. Si no estás escuchando a Dios, estás escuchando a alguien más. Y lo que ocurre muchas veces es que terminamos escuchando la voz de los impíos, el consejo de personas que no son como Dios. Y el resultado final no es bueno. Esto culmina en una muerte eterna. El final de los injustos. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es bendecirte. El plan de Dios es amarte.
Tiene muchas cosas buenas que Él ha provisto para ti, que ha preparado para ti. Pero no las obtendrás yendo en la dirección incorrecta, escuchando voces incorrectas. Que Dios nos ayude a ser como el hombre dichoso, el bienaventurado, que aprende a meditar en la ley de su Dios día y noche, que basa sus decisiones y edifica su vida entera en torno a la palabra de Dios. Y ya que puede hacer esto, Dios le bendice de múltiples maneras, no solo ahora, sino para la eternidad. El favor de Dios estará sobre él hasta el fin. De hecho, creo que ni siquiera debería usar esa palabra, el fin, porque lo que llamamos el fin simplemente es el comienzo de la eternidad con Dios. El final feliz de una vida bendecida. Y esto es lo que hace el salmista, esta ilustración que nos da en el Salmo 1. Nos da la ilustración de los dos caminos y lo que nos dice es muy sencillo. Escoge la vida. Escoge andar en la vida, a escuchar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Porque si lo haces, podrás tener lo que la Biblia describe como la vida bendecida. La vida bendecida es el plan de Dios para todos nosotros. Por eso mi oración es que tú, en tu viaje de vida y tu viaje de fe, aprendas a escuchar la voz de Dios, meditar en su palabra y pensar en ella y actuar conforme a lo que ésta te enseña. Y si logras hacerlo, hallarás el favor de Dios, no solo para el ahora, sino para la eternidad. El favor de Dios. Su hoja nunca se va a marchitar. Todo lo que hace prosperará. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua viva. ¡Qué promesa magnífica la que Dios nos está haciendo aquí! Por eso yo te reto el día de hoy. Aprende a vivir la vida bendecida y recibe todos los beneficios que Dios ha dispuesto para ti y para mí.